¿Alguna vez te has encontrado en esas situaciones en las que no sabías qué hacer? Situaciones en las que uno dice, me caería muy bien una idea, una alternativa, un consejo, una sugerencia, una herramienta que me diga cómo debo actuar en este momento, porque a veces nos encontramos en situaciones de ese tipo, entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer. Y si bien es cierto, hay que responder ante esas situaciones y tenemos que tomar decisiones, también podríamos valernos de algunas herramientas que son muy valiosas y que seguramente, no solamente en esos momentos, sino en todo lo que hacemos, nos sirvan para tomar muy buenas decisiones. Y es que todos los días, todas las personas, nosotros tomamos decisiones, muchas decisiones, decenas, a veces hasta cientos de decisiones en un solo día. Y la gran mayoría de las decisiones que estamos tomando pueden ser decisiones muy sencillas, decisiones del diario vivir, de la cotidianidad, del momento, rápidas, pero hay otras decisiones que son más trascendentales, que tienen un mayor efecto en nuestra vida dependiendo de la decisión que tomemos, el camino por el que optemos. Así que algunas requieren, por supuesto, mayor atención y hay otras que, por supuesto, hay que tomárselo con calma, pensarlo muy bien antes de actuar. De allí la necesidad, e insisto, y por acá te voy a dejar un video que te habla sobre este tema, de tener un marco de referencia, un marco de acción que me diga a mí qué hacer en esos momentos en los que uno no sabe qué hacer, pero que me dé la idea por lo menos sobre cómo actuar en esas circunstancias. Tener una filosofía de vida es clave y fundamental porque, como te digo, nos da ese marco de acción que nos permite saber cómo actuar en esos momentos. Y esa filosofía de vida, ese marco de acción, nos da esa alternativa para saber qué pensar, qué decir, qué hacer, cómo gestionar nuestro estado emocional y cómo actuar. Insisto, por eso es tan importante tener esos elementos. Como cuando se hace una construcción. Las construcciones necesitan una base sobre la cual comienzan a elevar esa construcción que van a hacer. Si no lo hacen así, esa construcción va a tener graves problemas más adelante. Es igual, para nosotros tener esas bases es ese marco de referencia, es esa filosofía que me dice a mí bajo esos pilares cómo actuar en ciertos momentos. Ahora bien, podría uno decir, pero es que yo necesito saber qué hacer exactamente en esta situación que yo estoy viviendo. Y esa es una idea que puede afectar nuestro comportamiento o mejor, nos puede generar frustraciones. Por ejemplo, muchas personas dicen cuando salen de la universidad y se enfrentan a la vida real, al ejercicio de la profesión que estudiaron, y es fácil escucharlos decir, es que definitivamente yo no aprendí nada, porque la realidad es muy diferente a la vida académica. Y obviamente, aunque la vida académica es muy diferente a la vida profesional, lo que sí es claro es que la formación académica nos da unas bases sobre las cuales nosotros podemos construir, porque sería muy complejo para una institución universitaria, por ejemplo, que tuvieran que decirnos cada situación que nosotros nos vamos a enfrentar a la vida, que pueden ser cientos, miles de situaciones y que son particulares a cada uno y decirle a cada uno es que lo que vos tenés que hacer si se te presenta esta situación en particular, estas son las acciones que habría que realizar. Es complejo, por eso la importancia de tener las bases. Las decisiones las tomas vos. ¿Sobre la base de qué? Pues sobre el marco de referencia, la filosofía de vida que te dice cómo actuar en esos momentos y en todos los momentos. Es más, por eso incluso cuando a una persona le pudo haber pasado lo mismo que me está pasando a mí, hay diferencias porque esa persona es diferente a mí y yo soy diferente a esa persona. Y aunque la situación sea similar o casi que calcada, que igual sigue siendo diferente porque somos personas diferentes.
tenemos historias diferentes, contextos diferentes. Por eso es importante ahí qué voy a hacer. Volviendo a la formación académica, a veces lo que hacen es hacer estudios de casos donde veamos qué podemos hacer si se presenta esta situación. Uno lo estudia ahí, pero otra muy diferente es cuando uno está ya en el terreno y ahí sí, ¿qué debo hacer yo en este caso? Y ahí entra en funcionamiento las buenas bases en el caso de la vida profesional, de la formación académica, porque si uno tiene buena formación académica y sabe utilizar esas bases, puede tomar buenas decisiones. De ahí la necesidad de tener esas bases muy bien formadas. ¿Y eso qué es? El marco de acción, la filosofía de vida que uno tiene sostenida en unos valores de orden superior que me dicen a mí en esos momentos qué debo hacer. Uno tiene dudas, tiene inquietudes, pero al aparecer esos valores de orden superior, uno se basa en ese valor para actuar en consecuencia. De allí la necesidad, insisto, en que construyamos esas bases filosofía de vida que se instalan allá en mi ADN de pensamiento, allá donde están las ideas profundamente arraigadas, esas creencias profundas que cada uno de nosotros tiene. Allí, sobre esa base, de donde emerge nuestra forma de pensar, podemos actuar en consecuencia de eso. Me parece que es fundamental, es una sugerencia que quiero compartirte y que es clave poner en práctica en la vida de cada uno. Lo digo por experiencia y porque conozco a una buena cantidad de personas que saben lo que han vivido y he visto las dos caras. Yo también las he vivido y de allí la necesidad, insisto, de saber qué hacer sobre la base de esos valores de orden superior. Porque muchas veces uno puede cometer actos de ligereza, de imprudencia y todo porque en ese momento de pronto o no tenía ese principio, ese valor de orden superior, o estaba apenas en ese proceso de formación, o apenas lo tengo de conocido, y sí, me parece que es importante, pero no lo he logrado, no me he apropiado de él, uno puede terminar cometiendo ciertas cosas, y por eso es importante que tengamos a la mano estos valores, estos principios base que me den una orientación de actuación en mi vida, sobre cómo actuar. Y sobre ese tema me encontré en un libro que he tenido la fortuna de leer en varias ocasiones. Es un libro maravilloso. En un video anterior había hablado también de él. Es el libro de Stephen Covey, uno de sus libros, Grandeza para cada día. Y aquí nos hace un comentario muy interesante que nos comenta sobre 3 decisiones diarias, 3 decisiones del día a día, 3 decisiones que nosotros podemos tener en cuenta en cada cosa que hagamos, en esas decisiones muy pequeñas, desde me levanto o no me levanto, así, me como esto o no me lo como, digo o no digo, voy o no voy, levanto la mano o no la levanto, ¿llego a esta hora o a qué otra hora puedo llegar? Decisiones que uno toma a diario y que puede incluso en ese diario vivir basarse en estas 3 decisiones diarias que nos comenta el doctor Covey en su libro Grandeza para cada día. Y él pregunta en el libro, con el permiso tuyo voy a compartirte ideas directamente del libro, ¿qué conduce a la grandeza del día a día? ¿Qué hay en sus raíces? Y él se responde dando esas 3 alternativas. Y dice que las 3 decisiones diarias, la primera es la decisión de actuar. Y comenta el doctor Stephen Covey, la primera decisión que tomamos cada día es, ¿obramos en la vida o simplemente cumplimos? Y él dice algo acá muy interesante. Hay situaciones definitivamente que en la vida nos pasan y que nosotros no podemos controlar. Algunas pasan, van y vienen, pero otras definitivamente nos muelen, nos trituran, son complejas. Pero ante esas situaciones, ¿yo cómo puedo actuar ante eso que me pasa? Y yo agregaría que hay otras cosas que pasan porque yo las creo, pero yo voy a actuar para que eso pase.
¿Cómo debo actuar en esa situación? Y el mismo doctor Covey nos sugiere aquí algo muy interesante, donde dice que cada día tomamos una decisión. Somos como troncos, pedazos de madera a la deriva que flota pasivamente en las olas y las corrientes del día, o por el contrario, nos responsabilizamos por determinar nuestras acciones y por consecuencia nuestros destinos. Puede parecer que es una decisión fácil. ¿Quién no prefiere orar en la vida en vez de solo cumplir? Podría uno decir. Sin embargo, dice el doctor Covey algo muy interesante, y es que muchas personas dicen que desean responsabilizarse de sus vidas, pero entregan sus existencias a, por ejemplo, programas nocturnos de la televisión, en esta época que no había el Internet, pero que ahora también podemos decir que entregamos la vida al Internet, a las redes sociales y dejamos que la vida se nos pase de largo, y estas situaciones, el Internet, la televisión y todos esos distractores, estamos permitiendo que determinen qué hacer y cuándo en nuestra vida. No estamos decidiendo, estamos permitiendo que actúen sobre nosotros. Otros dicen, comenta el doctor Covey, tener nobles sueños de carreras y metas, pero entregan a sus superiores la responsabilidad del desarrollo de sus habilidades. Es decir, no se preparan, no toman iniciativa de formación en algunas áreas que le permitan mejorar sus habilidades, porque dicen que si a mí la empresa no me enseña, pues entonces yo no lo voy a hacer. Esa es una decisión. También hay quien dice que desea aferrarse a valores firmes, pero deja que su integridad se marchite bajo el obstáculo más intrascendente. Por tanto, muchas personas dicen que quieren obrar en la vida, pero al final del día parece que es esta la que obra sobre ellas. Y esta que dice acá el doctor Covey, que me gusta mucho, cuando decimos que queremos aferrarnos a valores firmes, pero permitimos que nuestra integridad se marchite bajo el obstáculo más intrascendente. Y fácilmente puede ser que vayamos en el vehículo, por ejemplo, para quien tiene vehículo y alguien se cruza de una forma imprudente frente a nosotros, o nosotros hicimos un movimiento y el conductor que viene detrás empieza a gritarnos un montón de improperios, o perdemos el control solo por lo que nos dice esa persona, o cuando alguien para nosotros comete una imprudencia y perdimos el control. Ahí acabamos de perder nuestra integridad ante un obstáculo que no reviste mayor importancia. Y así como eso, hay muchas situaciones, y permitimos que nuestra integridad se marchite, malogrando a veces relaciones que para nosotros son muy valiosas, porque terminamos dándole un significado exagerado a situaciones y circunstancias que no merecen tanta atención de nuestra parte, tanta energía de nuestra parte, pero con todo y eso, malogramos una relación con nuestra pareja sentimental, con los hijos, con un amigo, con los compañeros de trabajo, y puede hacer que eso no pase a mayores en cuanto a consecuencias contundentes y evidentes, pero dejamos heridas abiertas, malestares, incomodidades, que como no se solucionan y yo las paso por alto, pues se perpetúan en el tiempo y más adelante se acumulan, y después vienen otro tipo de situaciones y uno dice, pero por eso te vas a poner así. Pues como dice el dicho, la gota que rebosa la copa puede ser algo que sea insignificante, pero son demasiadas gotas y tarde o temprano la copa se rebosa. Así, por ejemplo, como bien dice el doctor Covey, que quienes sacan lo mejor de la vida y quienes dan lo mejor de sí son aquellos que deciden actuar. Podemos y debemos convertirnos en la fuerza creativa de nuestras vidas y de nuestro futuro. La segunda decisión, recuerden que son tres, recordad que son tres. La primera, la decisión de actuar; la segunda, la decisión con propósito. Y entonces aquí agrega el doctor Covey algo interesante. Y es que muchos decidimos actuar solo para darnos cuenta que tomamos malas decisiones, o como dice él, metafóricamente hablando, terminamos dándonos cuenta que colocamos la escalera en la pared equivocada. Solo cuando llegamos allá arriba nos dimos cuenta que la escalera estaba en el lugar equivocado. Y eso, ¿por qué pasa? Porque tomamos decisiones que al final
no tuvieron ningún valor para nosotros ni para otros y que llegaron a ser incluso hasta perjudiciales. Por ende, la decisión de actuar no es suficiente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Entra la segunda decisión que podemos tomar cada día y que es muy importante. ¿A qué fines o propósitos llevarán nuestras decisiones diarias? Recordad que cada paso que damos o que dejamos de dar va a tener una consecuencia. ¿Hacia dónde esas consecuencias nos van a llevar? ¿Hacia qué espacio de vida nos vamos a llevar nosotros? Porque hoy, donde estamos en este momento, podemos decir que todas aquellas cosas que hicimos y que dejamos de hacer me trajeron al lugar donde yo estoy, a ser la persona que soy hoy. En ese sentido, el doctor Covey nos quiere decir que no es solo estar ocupados, sino ocupados pero con propósitos. ¿Propósitos de qué? Propósitos que valgan la pena. Sin embargo, en un mundo como el de hoy, tan apresurado, con tantas distracciones, es fácil pasar cada día sin ni siquiera pensar en los propósitos tras los que vamos y mucho menos en detenernos lo suficiente para reflexionar sobre los propósitos que más nos gustaría tener. Vemos muchas personas corriendo muy deprisa de un lado para otro, pero sin ir a ninguna parte en realidad. Y es que eso es lo que llega a pasar cuando a uno le suman los años y entramos en los 40, en los 50 y se nos puede presentar la crisis que llaman de la mediana edad, donde nosotros nos autocuestionamos porque sentimos que realmente no hemos hecho mayor cosa en la vida. Y aunque podamos haber hecho mucho, no le vemos ese mayor significado, porque ¿cuál es ese propósito que nosotros teníamos? Pero como nos dejamos llevar por tantas actividades que consumen nuestro día, cuando nos damos cuenta, pasan los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, y llega un momento donde uno termina diciendo, pero ¿yo qué? Te miras al espejo y ¿qué? ¿Mi vida qué? ¿Cuál es el sentido, el significado, el propósito? Eso que le da razón a cada cosa que yo hago, que le da razón a la decisión de actuar, que es la primera de tres. Recordad, la primera es la decisión de actuar. La segunda es la decisión de actuar, pero con propósito. Así, por ejemplo, es importante que nosotros tengamos claros cuáles son los propósitos que tenemos para nuestra vida. Y no quiero romantizar la situación, pero sí es claro que nosotros busquemos un significado, una brújula que me lleve a mí a un norte, ese norte que para mí realmente es significativo, que hace que la vida para mí tenga un significado maravilloso, que tenga un para qué hago lo que estoy haciendo, un para qué, un por qué, que podamos respondernos esas preguntas, que uno diga con toda la fuerza de su interior, es que esto es lo que yo más amo. Y no me refiero a que tengamos que construir una empresa, una organización de talla mundial que parta la vida de la historia de la humanidad en dos, que tenga que hacer alguna actividad a nivel de la humanidad que quede en los anaqueles de la historia, porque hice algo trascendente, maravilloso, impresionante. Si lo puedes hacer, extraordinario. Pero también hay todo un universo en el que puedes trabajar y es el universo de tu vida, la vida tuya, vos. También incluso tocando a las personas que son importantes para vos y que están muy cerca tuyo. Eso, ahí hacer trabajos significativos, porque a veces incluso tenemos esa idea, creencias, como me gusta llamarlas, que no son funcionales, pero creemos que para darle significado a la vida tenemos que cambiar la historia de la humanidad y no necesariamente con que uno haga cambios significativos para la vida de uno, contundentes, transformadores, que me lleven a mí a vivir con un propósito, que me ayuden a trascender, que me ayuden a poder decir que yo soy feliz con lo que estoy haciendo, porque esto es lo que yo más amo y lo que yo más anhelo. Y así he tenido la fortuna de encontrar a personas en el ejercicio de diferentes actividades que realmente viven apasionadamente lo que hacen, porque eso es lo que les gusta, porque es que eso es lo que los realiza. Conozco docentes, profesores, profesoras que están felices en lo que hacen.
¿Eso quiere decir que no encuentran dificultades? Por supuesto que no, en dificultades las tienen y muchas, pero tienen un propósito claro que persiguen detrás de esa actividad que están realizando. Y así conozco médicos, abogados, gente que trabaja en el área de la construcción, que trabajan en el campo, en la agricultura, en el transporte, pero cada quien en lo suyo están haciendo historia dentro de su propia vida. Por eso es importante tener esta parte que es la decisión de actuar con propósito, perseguir un propósito. ¿Cuál es ese propósito tuyo? Cosa que hablaremos en un próximo video. ¿Cómo se hace eso? Y la tercera decisión, como dice el doctor Covey, es la decisión basada en principios. Todo esto, dice el doctor Covey, no sucede por magia o por suerte, eso no aparece por combustión espontánea. Aunque si bien es cierto, es importante tener una muy buena actitud, lo importante de todo esto es que para poder disfrutar de esa tranquilidad interior de la que te estaba hablando, o sea, disfrutar de una vida rica en significado y progreso, una vida de grandeza diaria, grandeza para cada día, como se llama el libro, solo se consigue cuando vivimos en armonía con principios universales y eternos, como me gusta decir, con valores de orden superior. En ese sentido, llevamos nuestra vida de acuerdo a esos principios probados, a esos valores de orden superior, o sufriremos las consecuencias de no hacerlo. Porque recordad que aunque los valores motivan nuestras conductas, los principios gobiernan las consecuencias. De allí la necesidad de respetar la realidad, porque de lo contrario nos vamos a llevar una incómoda sorpresa cuando nos enfrentemos a una realidad que no se apiada de mis caprichos personales. Y por eso es importante que tengamos en cuenta que hay valores que nos orientan dentro de esto. Por ejemplo, la innovación, la empatía, la magnanimidad, me encanta, la perseverancia, el equilibrio, la excelencia, el compromiso, son valores de orden superior. Para entender por qué estos son valores que nos ayudan a tener una mayor eficiencia personal y satisfacción en la vida, básicamente lo que basta es usar los principios opuestos a los que yo te acabo de decir. O sea, ¿qué pasaría si uno vive una vida con falta de visión? Que uno vive una vida influenciada por la pereza, por la vanidad, por el descuido, por la mala disposición, por el deseo de venganza, por la falta de determinación. Pues ya vos podés sacar tus propias conclusiones, cuál es la consecuencia de vida cuando uno vive en el contrario a los principios que te acabo de mencionar. Así que, ¿cuál es la idea? Pensar cómo podrías usar mejor estos principios base o valores de orden superior como señales a través de los cuales, dice el doctor Covey, seguir tu camino, medir tu progreso, que esto es muy interesante, y hacer modificaciones en tu propio viaje hacia la grandeza del día a día. Bueno, aquí están las tres decisiones del día a día, tres decisiones diarias que fomentan la grandeza del día a día, dice el doctor Covey. En cierto modo, dice el doctor Covey aquí para cerrar, que la decisión de actuar representa la energía que damos a la vida, o sea, representa nuestro poder. La decisión de propósito representa nuestro destino, para dónde voy, a dónde decidimos ir en la vida, qué tratamos de conseguir. Y la decisión por principios determina entonces el medio por el cual llegar a un punto, o sea, cómo alcanzar nuestros objetivos. Este es un modo de pensar que te puede ayudar para poder actuar en el día a día. Y es en el día a día, en la cotidianidad, donde uno forma el carácter maduro que me va a preparar para poder responder, estando a la altura de las circunstancias desafiantes, formar el pensamiento, formar mi filosofía de vida. Tuve la oportunidad de escribir un libro, El principio de la doble creación, donde detallo cómo hacemos paso a paso todo eso para poder vivir, como dice acá el doctor Covey, con quien estoy absolutamente de acuerdo, vivir una vida más satisfactoria, más plena, más equilibrada,
más feliz y así poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Para poder hacer un marco de comprensión de todo esto que te estoy hablando, te dejo en la descripción el link de mi libro El principio de la doble creación para que le des una mirada y este video que te va a apoyar en todo lo que te acabo de decir. Gracias por llegar hasta aquí. Me siento muy complacido de tu compañía y nos encontramos en el próximo video.